Bienvenidos hermanos, qué gusto que nos acompañen el día de hoy. Hoy vamos a comenzar a hablar acerca de las misiones. Estamos en el mes de las misiones y hoy vamos a hablar acerca de las misiones y el corazón. Las misiones y el corazón. Y vamos a ir a Jonás capítulo 4, versículos del 9 al 11. Jonás capítulo 4, versículos del 9 al 11. ¿Me acompañan? Jonás, capítulo 4, versículos del 9 al 11. ¿Lo tienen, hermanos? Entonces, vamos a leer, dice: Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Y dijo Jehová: tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Entonces, antes de comenzar la predicación, vamos a orar y a pedirle al Señor su ayuda para compartir su palabra. Dios, gracias Señor, gracias por este privilegio de compartir tu palabra el día de hoy. Te pido tu ayuda, Señor, para compartir. Te pido tu dirección, tú de nuevo, Señor. Te pido tu ayuda, Padre. Reconocemos que sin ti no podemos, Señor, que no podemos en nuestras propias fuerzas, que solo tú puedes obrar en la vida de las personas. Y yo te pido tu ayuda para que nuestra vida cambie, Señor, seamos transformados a tu imagen y a tu semejanza, Señor, por medio de tu palabra. Transfórmanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y para que podamos entender sobre esto, sobre el corazón, sobre las misiones y el corazón, primero hay que ver un poquito de contexto. ¿Quién fue Jonás? Jonás fue un profeta que recibió un mandato de parte de Dios de ir a Nínive, una ciudad de Asiria, a predicar un mensaje de juicio contra ellos. Los asirios eran enemigos del pueblo de Israel y Jonás no deseaba su salvación. Jonás deseaba que ellos fueran destruidos. Así que desobedece a Dios y en vez de ir a Nínive va rumbo a Tarsis. Tarsis es el lugar contrario. Tarsis era una tierra lejana. Tomó pues Jonás un barco y se fue rumbo a Tarsis. Pero durante el viaje se levanta una tempestad. Tanto era la tempestad que los marineros pensaron que la nave se partiría y que todos perecerían. Entonces claman a sus dioses y echan suertes para saber por quién venía esta tempestad, por quién, por causa de quién. Y Dios revela que esto era por causa de Jonás. Entonces los marineros, tratando de hacer volver la nave a tierra, no pudieron, y no hallando forma, entonces no hallando otra solución, pues Jonás les dice: échenme al mar y todo se va a calmar. Y entonces los marineros, como no hallaron otra solución, echan al mar a Jonás y claman a Dios por sus vidas ellos. Entonces el viento cesa y el mar se calma, y sobre todos ellos vino un gran temor. Sobre todos estos marineros dijeron: wow, realmente este es Dios. Realmente ellos clamaron a Dios después de esto, hicieron votos a Dios. Y eso solo lo encontramos en el capítulo 1. Luego en el capítulo 2 encontramos que Dios tenía preparado un pez para Jonás, un pez que se tragó a Jonás cuando estaba en el agua. Y después de 3 días de estar en aquel pez, es cuando Jonás sintió que ya se moría, es que clama a Dios en oración, es que ora a Dios. Cuando ya sentía que ya no podía, clama a Dios en oración, se arrepiente de su pecado y hace votos a Dios. Dios escucha su oración y el pez lo vomita en tierra. Pero ahora vemos a un Jonás ya en tierra, dispuesto a obedecer el mandato de Dios. Dios habla
por segunda vez a Jonás. Esto es en el capítulo 3 ya. Dios habla a Jonás de nuevo y lo envía a Nínive para que predique contra aquella gran ciudad, porque era una gran ciudad, es una ciudad de mucha importancia. Y el mensaje que se le da a Jonás, que Dios le da a Jonás, es: de aquí a 40 días Nínive será destruida, en Jonás 3:4. Pero lo interesante es que los ninivitas creyeron a Dios. Los ninivitas creyeron a Dios y se mostraron arrepentidos de sus pecados. Y el rey de Nínive proclamó ayuno, y toda la ciudad hizo duelo y se cubrió de cenizas. Entonces, al ver Dios todo lo que hicieron los ninivitas, Dios se arrepiente del mal que les va a hacer. Dios cambia de parecer del mal que les iba a hacer, y ya no los va a destruir. Pero esto no le gustó a Jonás. Jonás se enojó mucho. Se enojó tanto que deseaba la muerte. ¿Y por qué se enojaba Jonás? Porque Jonás no deseaba la salvación de los ninivitas. Jonás no deseaba la salvación de estos hombres, de sus enemigos. Después de esto, Jonás sale de la ciudad y hace una enramada en un lugar para ver lo que acontecería. Una enramada es una tienda, y ahí se está cubriendo del sol y espera a ver lo que va a suceder. En ese momento es cuando Dios trata con él. Dios hace crecer una calabacera, una planta con hojas anchas, y esa planta le proporcionaba a Jonás sombra, una sombra. Entonces Jonás estaba muy alegre con Dios por aquella calabacera que nació en espacio de una noche, y estaba muy feliz porque Dios les proporcionaba pues algo de alivio en ese lugar donde el sol era muy fuerte. Pero al siguiente día, en la noche, en el transcurso de la noche, Dios prepara un gusano, el cual hiere a la calabacera y ésta muere. Y entonces al día siguiente Jonás está muy enojado con Dios por la calabacera. Está enojado con Dios por la calabacera. Y no solo por eso, también cuando al punto máximo, al mediodía, podemos decir, Dios también envió un viento solano, el cual tiró toda la tienda que tenía. Y no solo eso, ¿verdad? Sino también Jonás se sentía mal con Dios, y el sol también hería a Jonás en la cabeza. Dice que le pegaba aquel sol directo. Entonces Jonás estaba débil, Jonás estaba enojado con Dios por la calabacera. Y no solo eso, también Dios lo que estaba haciendo era mostrando a Jonás, mostrando algo que Jonás no tenía. Jonás no tenía amor por aquellos perdidos. Y hoy vamos a ver sobre las misiones y el corazón. Las misiones y el corazón. Ahora, el problema con Jonás. Quiero que miremos el problema con Jonás. El problema con Jonás era un corazón sin amor. Un corazón sin amor y un corazón preocupado por lo material. Si ustedes ven en el versículo 9, dice: entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte, hasta la muerte. Y lo que podemos ver aquí es que Jonás estaba enojado con Dios por sus enemigos, porque sus enemigos no iban a ser destruidos por Dios. Y también estaba enojado por aquella calabacera. Pero esto lo que realmente revela sobre Jonás, lo que realmente revela es un corazón sin amor. Un corazón que no está preocupado por las almas perdidas. Un corazón que no está preocupado por estas personas que van a sufrir destrucción, sino un corazón preocupado por las cosas materiales. Vemos una indiferencia de Jonás ante las personas, una indiferencia ante las cosas de Dios, una indiferencia ante la salvación de aquellas personas. A Jonás no le interesaba eso.
No le interesaba la salvación de sus enemigos. Y lo mismo vemos, hermanos, lo mismo vemos en nuestras vidas. A los cristianos muchos no les interesa las cosas de Dios. O a muchas personas que dicen ser cristianos y vienen, no les interesan las cosas de Dios. Por ejemplo, necesitamos compartir el evangelio. Hay otras personas, ahí está el pastor, o ahí está aquel líder, pero yo no. Otras personas les invitamos a estudiar la palabra de Dios. Ahorita no hay tiempo para estudiar la palabra de Dios. Ahí hay otras personas, miren los que participan ahí, pero yo no puedo estudiar la palabra, no me queda tiempo. Necesitamos orar más, necesitamos leer la palabra de Dios. Es que no me da tiempo, hermano. Mire, voy temprano al trabajo y regreso tarde y no me queda tiempo. Necesitamos hacer el devocional con nuestros hijos. No puedo, mire que llego tan cansado que solo quiero ir a dormir. Entonces, vemos una indiferencia a las cosas de Dios. Somos tan indiferentes a las cosas de Dios. Necesitamos compartir el evangelio con los perdidos, con nuestros hijos y con todas aquellas personas. No estoy preparado para compartir el evangelio. Ya viene el pastor a molestar a la misma prédica de compartir el evangelio. Pero cuánto más seguiremos siendo indiferentes a las cosas de Dios, cuánto más necesitaremos ser quebrantados para ver que estamos en pecado. Si un hijo suyo se pierde, se muere sin Cristo, ¿no le dolerá a usted? ¿No pasará él una eternidad sin Cristo? ¿No cree que es importante compartirle el evangelio? ¿No cree que es importante hablarle de la palabra de Dios? No podemos ser indiferentes a las cosas de Dios. Y cuánto más aquel montón de personas que andan perdidos sin Cristo Jesús. ¿No cree que necesitan de Cristo Jesús? Así como usted también necesita de Cristo Jesús, así como también a usted se le predicó el evangelio, así hay un montón de personas que necesitan de Cristo Jesús. No podemos ser indiferentes. Si tú no eres indiferente, puedes hacerte estas preguntas. ¿A cuántos has compartido el evangelio? ¿A cuántos has compartido el evangelio? ¿A cuántos has discipulado? Si no eres indiferente, ¿a cuántos han discipulado? Si no eres indiferente, ¿a cuántos has invitado a la iglesia? Si no eres indiferente, si no eres sin amor, entonces ¿a cuántos les has mostrado el amor de Cristo? Dios desea la salvación de los perdidos. Dios les ama. En 1 Timoteo 2, 1 al 4 dice: exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones, peticiones y acciones de gracias por los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. 1 Timoteo 2, 1 al 4 dice claramente que debemos orar por todos los hombres, no solo por aquellos a los cuales miramos aquí, por todos los hombres, por todas las personas en general. Y en especial dice por aquellos que están en eminencia. ¿Y por qué nos habla acerca de aquellos que están en eminencia? Porque muchas veces consideramos que aquel político que está allá no necesita de Cristo. No queremos que reciba a Cristo. ¿Por qué? Porque lo consideramos corrupto, indigno de poder ser salvo. O aquella persona que está allá que me hizo aquel mal, no la consideramos digna de recibir a Cristo Jesús. Pero el Señor nos llama a orar por aquellos perdidos, por aquellos que nos han hecho mal. Y Pablo escribía aquí en el tiempo cuando Nerón perseguía a la iglesia. Por eso decía, por todos los que están en eminencia, por los reyes. Nerón era el emperador, Nerón perseguía a la iglesia, y aún así Pablo pedía que se orara por este hombre, por aquellos que estaban en eminencia,
por aquellos que estaban en autoridad. Dios no se complace con la muerte del pecador. Dios quiere que estos se arrepientan y sean salvos. En Ezequiel 33:11 dice: diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. A Dios no le agrada la muerte de aquellos que no le conocen. Más bien Él se alegra por aquellos que se arrepienten. Dios se alegra por aquel pecador que se arrepiente. En Lucas 15:7 dice: os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Dios se alegra cuando una persona que no conoce a Cristo, una persona perdida, viene a los pies de Cristo. Hay gozo y alegría en el cielo. Entonces, hermanos, muchas veces somos como Jonás. Muchas veces estamos molestos con Dios. Estamos molestos por la delincuencia que hay. Estamos molestos por la violencia que hay. Estamos molestos por todo lo que sucede aquí alrededor, por tanta maldad. Pero ¿qué hacemos nosotros por las personas? ¿Por cuántos hemos orado? Vemos la necesidad de Cristo. ¿A cuántos les hemos compartido el evangelio? Vemos cuánta necesidad hay en nuestra familia y no hacemos nada, hermanos. Estamos tan indiferentes, estamos tan sin amor por los perdidos que aún por nuestros hijos no oramos. Aún por los que tenemos cerca en nuestra familia no les compartimos el evangelio. Porque hay indiferencia en nuestro corazón. Hay una falta de amor. Y nuestra falta de amor, no vamos a ver cambios. Pero también Jonás mostraba un corazón preocupado por lo material. Dice: tanto te enojas por la calabacera. ¿Por qué estaba enojado Jonás? Por la calabacera. ¿Por qué estaba enojado Jonás? ¿Por qué le daba lástima a Jonás? Por una planta. No le daba lástima a las personas que iban a morir. ¿Y por qué le daba lástima a esta calabacera? Porque esta calabacera le daba un beneficio personal. Les daba un beneficio personal, mientras que las personas de Nínive no le traían ningún beneficio a Jonás. Por eso, ¿para qué orar? ¿Para qué desear la salvación de ellos? Le dolía una planta a Jonás y no las personas. Le dolían unas hojas, pero no a todas aquellas personas que iban a ser destruidas. Le dolía una planta. Y Nínive no le dolía porque no representaban ninguna alegría, ningún beneficio para Jonás. Y a nosotros no nos duele cuando hay una persona que muere, un vecino que muere sin Cristo. No nos duele porque no representa ningún beneficio para nosotros. No representa nada para nosotros. Nos importan nuestras cosas, nos importa más nuestro trabajo. Pasamos tanto tiempo en el trabajo, tanto tiempo, pero no nos importa lo demás. Queremos las cosas materiales más que las personas. O nuestros hobbies son más importantes. Tenemos tantas cosas que hacemos allá afuera, pero a Dios, las cosas de Dios las dejamos aparte. Nuestros estudios muchas veces son más importantes que Dios, que las cosas de Dios, que las personas. Nuestros placeres son más importantes. Buscamos siempre satisfacer nuestros placeres y las personas. No nos podemos negar, no podemos seguir a Cristo. Mas Cristo nos dice: toma tu cruz y sígueme. O sea, niégate. Buscamos las cosas materiales, pero no nos importan las personas, ni aún nuestros familiares. Y eso revela una falta de amor y un corazón interesado más por lo material que por las personas, más interesado por estas cosas de este mundo que por Dios. Y cuando Dios nos quita esas cosas, las cosas materiales, nos deja sin trabajo, nos quita cosas acá, nos quejamos como Jonás y le decimos: me enojo hasta la muerte porque me has quitado esto, me quitaste este material, Señor, yo no voy a la iglesia. No es eso. No estamos enfocados en el reino de Dios, estamos enfocados en las cosas, lo que nos puede proveer Dios.
pero no en las personas, no en el reino venidero, no cuando estemos delante de Dios. ¿Sabe? Un día vamos a estar allá delante de Dios, y las personas que usted no les compartió el evangelio, ¿no cree que es más importante esas personas que necesitan saber de Cristo? ¿No cree que sus hijos necesitan conocer a Cristo Jesús? ¿Por qué no les comparte el evangelio? ¿Qué quiere Dios? Que dejes de tener un enojo sin sentido por las cosas materiales y empieces a tener compasión por las personas. Que no dejemos de ser egoístas y nos empecemos a preocupar por las personas. A Dios le interesan las misiones, a Dios le interesa que compartamos la palabra de Dios. El corazón de las misiones es Dios mismo. Dios mismo. En el versículo 10 dice: y dijo Jehová, ¿tuviste tu lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. ¿Y qué es lo que le está mostrando Dios a Jonás? El amor por los habitantes de Nínive, a quienes había creado. Nos muestra que Dios se compadece. Dios no se complace con la muerte del impío. Dios estuvo dispuesto a perdonar a estas personas de Nínive. Y aquí menciona 120,000 personas, y posiblemente esas personas fuesen niños pequeños. Y por esas personas Dios se compadeció de Nínive, y por el arrepentimiento que mostraron todos. ¿Qué es lo que está mostrando Dios a Jonás? El amor por estos habitantes. La lección que aprendemos aquí es que Dios ama al mundo, no solo a los judíos, no solo al pueblo de Israel, sino también a los gentiles. A Dios le importan las misiones porque Dios ama a estas personas gentiles. De hecho, nosotros somos gentiles, no venimos de ser judíos, sino somos pueblo. Pero también estamos en los planes de Dios. En Génesis 3:15, Dios prometió un Mesías, un Salvador. En Génesis 3:15, en Génesis 12:3, Dios habla a Abraham y le dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Y por medio de quién son benditas todas las familias de la tierra? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros tenemos salvación. Por medio de nuestro Señor Jesucristo nosotros somos pueblo de Dios. Somos el pueblo escogido de Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a Dios le importa las misiones. Dios ama al mundo, dice. Por eso necesitamos compartir el evangelio. Hay muchas personas que necesitan de Cristo, y Dios nos ha dado este mandato. Bueno, en Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, todo aquel que en Él cree no se va a perder, sino que va a tener vida eterna. Pero ¿cómo van a creer si no les compartimos? ¿Cómo van a creer si no llevamos las buenas nuevas de salvación? ¿Cómo van a creer si nosotros somos el instrumento que Dios utiliza para llevar estas buenas nuevas de salvación? Dios nos ha dado un mandato de ir y hacer discípulos. En Mateo 28:19-20 dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este es el mandato de nuestro Señor Jesucristo, que nos manda a nosotros. Nos dice: vayan, hagan discípulos. Primero,
el verbo principal es hacer discípulos. Lo principal aquí es hacer discípulos. Y la idea con esto de hacer discípulos es la idea de creer, de aprender. Pero Dios nos manda a ser discípulos, pero más que ser, para poderlo explicar de otra forma, es Dios no solo nos está diciendo que hagamos creyentes solamente. ¿Por qué? En Juan 8:31, quiero que me acompañen. Me acompañan ahí en sus Biblias, Juan 8:31. ¿Lo tienen ahí, hermanos? Dice así, Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. ¿A quiénes dijo Jesús? A los judíos que habían creído en él. Les dijo: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Ahora, ¿estos judíos habían creído en Jesús? Sí. Pero en el 44 les dice, a ellos les dice que son hijos del diablo. En el mismo 44, aunque habían creído, pero su palabra no permanecía en ellos. Dice en el 44: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. A él les dice: ustedes son sus hijos de su padre el diablo. No basta solo con un creer intelectual. Estos judíos habían creído intelectualmente, o sea, sabían que verdaderamente Jesús era alguien que venía de parte de Dios, pero no se mostraba en su vida, en obediencia a la palabra de Dios. No, Dios no está esperando que solo digamos: sí, yo creo en Dios, pero no se muestra en mi vida que creo. Pero no se muestra en mí que realmente creo, porque yo no obedezco la palabra de Dios. ¿Cómo puede ser así? ¿Cómo puedo decir que creo en Dios y no obedezco la palabra de Dios? Dios nos ha mandado a ser discípulos, pero discípulos que creen, personas que ponen su confianza en Jesucristo y lo siguen con sus vidas de continuo aprendizaje y obediencia. Es un creer que se muestra en sus vidas, que hay obediencia a la palabra de Dios. No solo es un creer de venir aquí a la iglesia y decir: yo creo en Jesús, pero no obedezco. No es así. Se tiene que ver en sus vidas. También dice de aprendizaje o de seguir. Pero hay muchos que siguieron a Jesús, pero la palabra de Dios no hubo cabida en sus vidas tampoco. En Juan 6:66 dice que cuando Jesús les habló la palabra de Dios, y había un montón de discípulos, y entonces todos se quedaron así como: no podemos seguir esta palabra, es muy difícil. Entonces muchos se fueron. Es necesario, si somos seguidores de Jesucristo, que pongamos nuestra confianza en Jesucristo, que obedezcamos, que se vea de continuo una obediencia a la palabra de Dios. No solo basta con decir: yo creo y sí, vengo a la iglesia, soy un discípulo, vengo a la iglesia, pero que no se muestre en mi vida que soy obediente a la palabra de Dios. Entonces, a eso es lo que nos manda el Señor, a ser esos discípulos, a ser discípulos que verdaderamente ponen su confianza en la palabra de Dios, ponen su confianza en Jesucristo y siguen a Jesucristo y confían en su palabra, y se ve evidenciado en sus vidas. Como dijo en Juan 8:31: si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice, en mi palabra seréis verdaderamente mis discípulos. Solo permaneciendo en la palabra de Dios, solo obedeciéndola. Entonces, la gran comisión es llevar incrédulos de todo el mundo al conocimiento del Salvador, de nuestro Salvador Jesucristo.
aquellas personas necesitan confiar en Jesucristo y obedecerle a su palabra, a eso que nos ha mandado nuestro Señor. Jesús dijo en Mateo 4:19: venid a mí y venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Eso es lo que nos manda el Señor, a ser pescadores de hombres. Esa es la misión. El corazón de las misiones es que Dios le interesan las personas y nos ha dado ese mandato de hacer discípulos a nosotros y de ser pescadores de hombres. ¿Y cómo vamos a ser discípulos? El mismo Mateo 28:19 nos dice: ir. Por tanto, id, dice, y hacer discípulos, dice. ¿Cómo más? Bautizándolos. ¿Y cómo más? Enseñándoles. Entonces, cuando se refiere a ir, es la idea de que no debemos esperar que el mundo venga a nosotros, porque el mundo no quiere venir a nosotros. La idea es de nosotros vayamos y compartamos las buenas nuevas de salvación al mundo. Jesús dijo en Juan 10:16: también tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. ¿De quién está hablando? De nosotros, hermanos, de todos los que venimos a creer en nuestro Señor Jesucristo en este tiempo. La otra es bautizarlos. Y la idea de bautizarlos en el tiempo de Jesucristo, los judíos hacían este rito de bautizarse como un símbolo de limpieza espiritual. Pero también Juan el Bautista bautizó en arrepentimiento, confesando sus pecados, y las personas se arrepentían y confesaban sus pecados. Pero en Cristo Jesús, el bautismo es una identificación con Cristo en su muerte, cuando somos sumergidos, y en su resurrección, cuando somos levantados del agua. Es una identificación con Cristo. Nos estamos identificando con Él en su muerte y en su resurrección. Pero esto también era como un sinónimo, o mejor podríamos decir, cuando alguien creía verdaderamente, cuando alguien creía en Cristo Jesús, su deseo inmediato era bautizarse. No era estar esperando, es que no, si me bautizo me voy a comprometer más y no quiero comprometerme más. No, hermano, cuando alguien se va a bautizar es porque ya está comprometido, ya ha entregado su vida completamente a Jesús como su Señor y Salvador, y el bautismo solo es una muestra externa de que quiere obedecer a Dios. Jesús dijo, es un mandato de Jesucristo, pero es una muestra y es un anhelo del corazón. Cuando las personas en Pentecostés, cuando Pedro predicó y se paró en Pentecostés y habló a aquellas personas, 3,000 personas se convirtieron en ese momento. ¿Y cuál fue el deseo de esas personas? Bautizarse ahí. En ese momento se bautizaron. Cuando aquel etíope creyó en Cristo Jesús, en ese momento, aquí hay agua, dice. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Cuando Pablo se encontró con Jesús, cuando fue sanado de aquella ceguera que le hizo Jesucristo, nuestro Señor, en ese momento él deseó bautizarse. Pero hay muchos que les decimos, ¿quiere bautizarse? Todavía no, vamos a esperar, pasa un año. Entonces, realmente han mostrado que realmente no tienen a Cristo. Es posible que no tengan a Cristo en su corazón. La otra parte es enseñarles a estas personas. ¿Enseñarles el qué? Enseñarles que guarden todas las cosas que os he mandado. Enseñarles la palabra de Dios. Enseñarles para que ellos sean maduros en la fe. Según 1 Pedro 2:2-3 dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor.
enseñarles la palabra de Dios para que crezcan, para que sean maduros en la fe. En 2 de Timoteo 3, 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Y esa palabra perfecto quiere decir completo, capacitado, maduro. Dice enteramente preparado para toda buena obra. Entonces, es una tarea difícil, es una tarea ardua, es una tarea que nos va a llevar tiempo a ser un discípulo. Años nos va a llevar para poder hacer un discípulo. No es una tarea fácil, pero es algo que Dios nos está mandando y es parte de mostrar el amor de Dios, es mostrar ese amor a los perdidos. Pero también dice Dios que nos da el poder para cumplir esta misión. En el versículo Mateo 28, 20b dice: y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Quién está con nosotros para cumplir esta misión? Nuestro Señor Jesucristo. Lo que nos quiere decir es que no debemos confiar en nosotros mismos para hacer esta obra, para cumplir esta misión, este mandato. Debemos confiar en Dios, Él está con nosotros. Debemos orar a nuestro Dios porque Él es el que produce la salvación en las personas. Él es quien obra por medio del Espíritu Santo. Es reconocer que es nuestro Dios quien ama a las personas más que nosotros y debemos orar. Él está más interesado por la salvación. Debemos pedir su ayuda porque en nuestras propias fuerzas no podemos hacerlo. En Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder sobre vosotros. Vamos a buscarlo en Hechos. Hechos 1:8, si me acompañan, hermanos. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y la idea con esto es que no podemos nosotros, si no es Dios, si no es su Espíritu Santo en nuestras vidas para cumplir con esta obra. Muchas veces podemos compartir el Evangelio, pero si no hemos dependido de Dios, si no es Dios obrando, si no es su Espíritu Santo convenciendo a las personas, Él es el que va a producir la obra. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos? Necesitamos compartir el Evangelio, necesitamos mandar a otras personas de esta iglesia, que salgan personas para hacer misiones. ¿Pero qué? Necesitamos orar, pedirle al Señor. ¿Qué necesitamos aquí en la iglesia Impacto Choluteca para ver ese cambio? Esta iglesia crecer y que hemos visto, ¿verdad?, personas llegar, pero necesitamos orar más, orar, pedirle al Señor su ayuda, que Él obre en las personas y compartir la palabra de Dios, ir y hacer discípulos. Necesitamos discipular. Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Quién está con nosotros? Nuestro Señor Jesucristo ha prometido que no nos va a dejar, que Él está con nosotros todos los días. ¿Qué necesitamos hacer, hermanos? Orar a Él, compartir la palabra de Dios, hacer discípulos. Y ustedes pueden pensar: pero Dios me quiere utilizar a mí. Dios lo quiere utilizar a usted. Dios quiere utilizarlo a usted. Pero yo, tan pecador que soy. Sí, todos somos pecadores. Necesitamos apartarnos de nuestro pecado. Pero Dios quiere utilizar a cada uno de ustedes. Los quiere utilizar. A Dios le interesa esto. Y a nosotros también debe interesarnos, porque Él nos ha mandado.
Amén. ¿Estamos dispuestos, hermanos? ¿Estamos dispuestos a ser discípulos? El corazón de las misiones el corazón de las misiones es nuestro Dios. Dios es el que está interesado en las misiones. Él está interesado para que llevemos las buenas nuevas de salvación a este mundo. Nuestro Señor Jesús nos dijo que hiciéramos discípulos, que fuéramos, que los bautizáramos y que les enseñáramos la palabra de Dios. También nos prometió estar con nosotros para cumplir con esta misión, no en nuestra fuerza, sino en su poder. Así que no debemos ser indiferentes ante este llamado, no debemos ser indiferentes a la perdición de las personas. Debemos mostrar el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones. El corazón de las misiones es Dios. Dios nos ha enviado y Él está con nosotros todos los días. Así que lo único que necesitamos es decirle: heme aquí, Señor, heme aquí, utilízame con mis defectos, con todo lo que soy, con mi pecado, ayúdame a apartarme, pero yo quiero cumplir con tu misión, quiero cumplir con la misión que tú me has mandado. Amén. Amén, hermanos. No los escucho convencidos. Ánimo, hermanos, en esto. Quiero motivarles. Les amamos en el Señor y quiero motivarles a eso. Vamos a orar. Padre, aquí está esta iglesia, Señor. Es una iglesia, Señor, solo es tu iglesia. Pero esta iglesia local, Señor, Impacto. Señor, le amamos a esta iglesia como tú nos has mostrado, Señor, que nos amas. Así también debemos amar a esta iglesia y a todas aquellas personas que han de ser salvas, Señor. Te pido que utilices, Señor, a tu iglesia, que nos limpies, Señor, que nos transformes y que podamos compartir tu palabra, Señor, con denuedo. Señor, obra aquí, Señor. Te pido por las personas que están aquí y por aquellos también, Señor, que están afuera también, Señor. Que tú obres, Señor, para salvación y que aquí cumplamos con esa misión que tú nos has dado, Señor. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.